Una de las apologistas, es decir, defensoras de la fe favoritas que tengo, es una bloguera norteamericana de origen hispano. Ella es norteamericana, escribe en inglés. Supongo que debe haber olvidado buena parte del español, pero es brillante y con un enorme sentido del humor, que creo que es una de las formas más convincentes de hacer apologética. Y se llama Katrina Fernández. Ella tiene un blog con mucho humor, pero donde hace una defensa muy clara, muy inteligente y muy informada de las verdades católicas y de las enseñanzas católicas, aplicando sobre todo el sentido común. No tanto esos apologistas que son apologistas para católicos exclusivamente, ¿no? Y que hacen una apologética fundamentada en citar documentos de la Iglesia, que no está mal para el católico, pero para convencer a quienes no son católicos, o para convencer a los católicos de nombre, a los católicos cobardones, blandos, se necesita una argumentación en la que se utilice el sentido común y la razón de manera privilegiadas, ¿no? Y esta Katrina Fernández recientemente puso un post muy interesante, porque explica con absoluta claridad cuál es el enorme riesgo que se corre cuando, bajo el nombre de la tolerancia, se termina imponiendo y forzando incluso la homosexualidad en una persona. Y hoy en día, en que existe una tremenda sensibilidad agudizada al tema de ser respetuosos con las personas homosexuales, muchas veces este respeto es en realidad una forma de abuso que se puede aplicar sobre las personas. Y voy a la experiencia que ella narra. Para comenzar, su artículo o su post en su blog se titula, está escrito en inglés, pero yo doy la versión, digamos, de cómo sería en español. Su blog post se titula ¿Por qué me alegro de que mi familia haya sospechado silenciosamente de que yo era lesbiana? Repito el título. ¿Por qué me alegro de que mi familia haya sospechado en silencio de que yo era lesbiana? Y Katrina Fernández nos cuenta que en sus primeros años en college, en universidad, ella y su mejor amiga decidieron afeitarse la cabeza, y el blog post lo acompaña con una foto familiar donde ella aparece con la cabeza, con el pelo cortado muy chico, supongo yo, después de haberse rapado la cabeza, y donde efectivamente la primera impresión de esta foto familiar es que Katrina es un varoncito, es un hombre, ¿no? Y estamos hablando ya de un joven, no estamos hablando de un niño. Y nos enteramos por ella misma que esta foto es una foto de ella, que, dicha sea de paso, hoy en día es una dama hecha y derecha. Y Katrina cuenta que esta no era una cosa extraña en ella a esa edad, 18, 19 años, y dice: me encantaría decir que me afeité la cabeza con mi amiga porque yo quería de alguna forma protestar en los estándares totalmente irreales en el que se someten a las mujeres, y que lo hacía con una manera de afirmar el poder feminista y de salir en la defensa de la mujer, o incluso con cierto humor negro dice: me gustaría decir que tenía piojos en el pelo, ¿no? Pero no, la verdad es que, si recuerdo bien de aquella época, la razón por la que me afeité la cabeza es porque quería atraer la atención de un muchacho que tocaba el bajo en una banda
que estaba de moda en ese momento en la universidad. La forma de llamar la atención de este muchacho ciertamente no resultó con el pelo rapado, no resultaba más atractiva que sin el pelo rapado y no resultaba llamando la atención del muchacho. Pero Katrina cuenta con muchísima sinceridad cómo también esa era una época en que ella estaba confundida y que tenía amigas, mujeres muy cercanas, hacia las cuales sentía un afecto que a veces la confundía. Y que hoy en día, en que sabe perfectamente que es una dama, una mujer, enamorada y enamorada de un hombre, como cualquier mujer sana, comprende que mirando hacia atrás, ella había dado una cantidad enorme de indicios de ser una persona con atracción hacia personas del mismo sexo, de ser una lesbiana. Y ella ahora comprueba que su familia de alguna manera sospechaba, pero sospechó siempre silenciosamente. Recuerda, por ejemplo, cuando prefería ropas holgadas y masculinas y zapatos más bien masculinos en los años de secundaria, de educación secundaria, o los años universitarios en esta época en la que se cortó el pelo rapado, y cuenta cómo ella ha confirmado lo que sospechaba con los miembros de su familia, que los miembros de su familia pensaban que ella era lesbiana, y cómo ella agradece el silencio, el hecho de que la familia no haya dicho, bueno, vamos a promoverla, vamos a afirmarla, porque en el momento de confusión que ella pone entre los 16 y 19 años, en esos momentos de confusión, ella perfectamente pudo haber sido empujada hacia el lesbianismo si su familia, en el afán de, entre comillas, acogerla, ¿no?, le terminaba diciendo, sí, está bien, tú eres lesbiana, nosotros te acogemos, te aceptamos. Ella necesitaba ese espacio, ese silencio, esa discreción, esa falta de acogida, entre comillas, de su familia, para poder encontrar su lugar y pasar por la crisis por la que estaba pasando. Y ella dice, yo puedo decir, después de lo que yo he experimentado en carne propia, y de lo que corrobora con esta fotografía, como les digo, que es una fotografía con la que acompaña su blog post, y que es definitivamente contundente, porque uno cree estar viendo a un varón en una fotografía donde es ella misma, ¿no? Y ella le ha puesto unas caritas con un smile, ¿no?, con unas caritas sonrientes encima del resto de la familia para no poner la foto de nadie más de la familia, pero sí ella permite ver cómo se veía cuando tenía esa edad, y uno diría, este es un varón o alguien que quiere pasar por varón, ¿no? Y no, era ella, simplemente en esta edad confusa, con ideas tontas, con ideas de adolescente, de persona insegura, confundida, pero que necesitaba su espacio y necesitaba los modelos que siempre encontró en su hogar, el modelo masculino y el modelo femenino usual de una familia latina, donde podía discernir y encontrar. Y Katrina dice algo importante, dice, qué catastrófico puede ser estos ejemplos de, entre comillas, aceptación que vemos hoy en día publicitados, incluyendo el caso de niños, donde hay niños que señalan, quiero vestirme como mujer y me siento más cómodo jugando con muñecas a los 7, 8 años, e inmediatamente la familia abraza su transexualidad o su homosexualidad, cuando es apenas un niño que ni siquiera tiene una idea de lo que exactamente significa el sexo o la identidad sexual. Y señala Katrina, yo veo cómo en varios estados en Estados Unidos se ha prohibido el cambio de regeneración sexual, es decir, para personas que se inclinan hacia la homosexualidad. Existen algunas terapias llamadas regenerativas, y
se han prohibido incluso para aquellas personas que las quieren, aquellas personas que dicen, mira, yo siento una inclinación hacia personas del mismo sexo y no lo quiero, quiero ser una persona heterosexual. Es una opción personal y esa opción personal no se respeta, no se tiene en cuenta, no se mira para nada. Entonces, es importante señalar cómo esta visión de las cosas para nosotros es contrastada por alguien que ha pasado por esa experiencia y que reflexiona y dice, ¿por qué no establecer con la misma fuerza e incluso tal vez con más fuerza una prohibición de que una persona sea, entre comillas, aceptada como homosexual cuando está todavía en un proceso en el que está definiendo su propia realidad y su propia naturaleza? Y cómo es importante que ese proceso sea un proceso que sea auténticamente respetado. Catrina Fernández no hace más que hablar del sentido común y realmente muestra cómo la auténtica postura de alguien que quiere encontrar su verdadera felicidad y su lugar en el mundo requiere de una mayor flexibilidad y requiere de no caer en el fanatismo de la corrección política que hoy en día, bajo la excusa de simplemente aceptar la realidad homosexual y acogerla, la termina en el fondo imponiendo. Que tengas un buen día.